Continuamos en el mundo ahora de France 24 y vamos a revisar las noticias que han marcado la agenda informativa de este miércoles 3 de diciembre. Rusia en el centro del debate europeo, mientras la OTAN dice haber logrado compromisos por 4.000 millones de dólares para proporcionar armas a Ucrania. La Unión Europea acuerda prohibir las importaciones de gas ruso para 2027, al tiempo que mantiene sobre la mesa el uso de activos rusos para financiar a Kiev. Funcionarios civiles de Líbano e Israel se reunieron por primera vez en casi 4 décadas y lo hicieron con el objetivo de intentar ampliar los canales de cooperación. Allí se abordó el cese el fuego pactado en noviembre con Hezbollah y que ha sido reiteradamente violado por Tel Aviv. Las inundaciones en el sur y sureste asiático ya han cobrado la vida de más de 1.400 personas, mientras las autoridades de Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra luchan contra reloj para buscar a los desaparecidos y llegar hasta los damnificados desesperados por recibir ayuda. En una nueva embestida de Donald Trump contra la población migrante, su administración paralizó los procesos de residencia y ciudadanía a migrantes de casi una veintena de países, incluidos Cuba, Venezuela y Haití. En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó este día una operación migratoria en Nueva Orleans. Lo vemos en breve con nuestro invitado del día. Iniciamos en Bruselas, que fue epicentro de una agenda política, diplomática y militar que tuvo como principal protagonista a Rusia. La capital belga albergó una cumbre de cancilleres de la OTAN, la última del año, donde se debatió sobre los más recientes sucesos en torno al desarrollo de la guerra en Ucrania y los esfuerzos por terminarla por parte de Estados Unidos. Entre los anuncios hechos por el secretario general de la alianza está el de un compromiso por 4.000 millones de dólares en armas para Ucrania. Y previamente nuestra corresponsal Esther Herrera nos ampliaba sobre este encuentro. Buenas tardes. Última reunión de cancilleres de la OTAN de este año, en medio de las conversaciones de paz, en que los ministros han insistido en que Ucrania debe tener, a pesar de las conversaciones, ahora mismo la posición más fuerte posible en el terreno, más aún cuando Rusia está atacando con más dureza, si cabe, el territorio ucraniano. Por ello, la gran mayoría de países de la OTAN se han comprometido a seguir ayudando a Ucrania. En total son 2/3 de los países, ha asegurado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ya han asegurado 4.000 millones de dólares. Se trata de armamento que se va a comprar a Estados Unidos para ayudar a Ucrania. Una iniciativa que parece convencer a la gran mayoría de aliados que deciden mantener así de cerca a Estados Unidos y a la vez poder ayudar a Ucrania sin que Estados Unidos se tenga que involucrar directamente en el apoyo a Ucrania, tal y como ha ocurrido desde que Donald Trump empezó a estar en la presidencia de Estados Unidos. Esto se produce en un momento en que se siguen con atención también las conversaciones de paz, a pesar de que se preveía un desenlace inminente. Existe enorme presión hacia Ucrania, pero finalmente no se está avanzando tan rápido como desearía Donald Trump. Por otra parte, Rutte ha evitado opinar sobre las palabras recientes de ayer del presidente ruso Vladimir Putin, que amenazó directamente a Europa, asegurando que si el bloque quiere la guerra, Rusia está lista. Rutte sí que ha asegurado que las actuaciones de Rusia contra la alianza son cada vez más temerarias, con cada vez más sabotajes, con incursiones de drones en territorio aliado, que en este caso la alianza va a estar dispuesta a responder si hace falta. En paralelo, la Unión Europea anunció un acuerdo para prohibir las importaciones de gas ruso para finales del 2027. El pacto, que aún debe de ser ratificado, se logró entre los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo. Por su parte, Rusia criticó el anuncio y aseguró que la medida acelerará lo que llamó el declive del bloque europeo. El informe es de Albert Naya. Otro paso hacia la independencia energética y la antesala de lo que Ursula von der Leyen define como una nueva era.
Hoy es sin duda un día histórico para nuestra Unión. Anoche alcanzamos un acuerdo provisional sobre la propuesta de la Comisión de eliminar por completo los combustibles fósiles rusos. Estamos pasando página y lo hacemos para siempre. Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia. The era of Europe's full energy independence from Russia. Escenario que comenzó a pavimentarse cuando los primeros misiles caían sobre Kiev. Europa entendió en marzo de 2022 que cualquier transacción con Moscú era un arma arrojadiza. Por ello, la Declaración de Versalles sentó las bases de una transición energética que hoy parece querer materializarse. La hoja de ruta incluye gastar menos energía, diversificar proveedores o producir energías renovables. Y gracias a ello, la declaración de intenciones se ha vuelto notable sobre el terreno. En cuanto a los proveedores que deben suplir un volumen de gas notorio, se encuentra Noruega, siempre en cabeza. Estados Unidos, por su parte, adelantó al Kremlin con la nueva situación y se convierte en el segundo mayor importador. Algeria aumentó sus importaciones a la Unión Europea en 2 puntos, mientras Qatar también salió beneficiada. En otro frente de guerra, Israel anunció que ya recibió el cuerpo que Hamás entregó a la Cruz Roja de otro supuesto rehén que permanecía cautivo en la Franja de Gaza. De confirmarse su identidad, se trataría de uno de los 2 últimos cuerpos que el grupo islamista se comprometió a entregar como parte de la primera fase del acuerdo de la administración Trump para la paz en el enclave palestino. En tanto, el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza podría ser reabierto, pero solo para que los palestinos puedan salir del territorio. Los detalles los tiene Jesús Yajure. Hamás y la Yihad Islámica dicen haber encontrado los restos de uno de los 2 rehenes restantes en la Franja de Gaza, que será entregado a la Cruz Roja Internacional a las 5 de la tarde, hora local. El cuerpo fue hallado bajo escombros en Beit Lahia, al norte del enclave. El anuncio llega tras la entrega el martes por parte de Hamás de restos que los servicios forenses israelíes concluyeron que no correspondían a los 2 últimos rehenes que siguen desaparecidos en Gaza. 2 cuerpos de rehenes aún permanecen en el enclave, el israelí Ran Rivli y el tailandés Suchitak Rintalak, ambos secuestrados el 7 de octubre de 2023. Los restos traídos ayer desde la Franja de Gaza para su examen no pertenecen a ninguno de los rehenes fallecidos. Se ha informado de esta novedad a las familias de los 2 rehenes. Los esfuerzos por repatriarlos no cesarán hasta completar nuestra misión, darles sepultura digna en su tierra natal. Israel anunció la apertura en los próximos días del paso de Rafah para permitir la salida de palestinos hacia Egipto, aunque autoridades de este país dijeron que aún no existe un acuerdo para habilitar el paso fronterizo. El Servicio de Información Estatal citó a un funcionario sobre el tema. De llegarse a un acuerdo para abrir el cruce, el tránsito será en ambas direcciones, para entrar y salir de la franja de acuerdo con lo estipulado en el plan del presidente estadounidense Donald Trump. En Gaza, entre las ruinas y a pesar de la precariedad, cientos de estudiantes volvieron a las aulas de clase. 45 parejas se unieron en una boda multitudinaria organizada por Emiratos Árabes Unidos y decenas acudieron al funeral del periodista y fotógrafo Mahmoud Essanwadi, asesinado en un ataque con drones en Han Yunis. Seguimos en Medio Oriente. Israel afirmó que el desarme de Hezbollah es imprescindible y lo hizo tras la celebración este miércoles de las primeras conversaciones directas entre funcionarios civiles israelíes y libaneses en casi 4 décadas. El objetivo del encuentro, monitorear el alto el fuego que ya se lleva 1 año en la guerra contra el grupo proiraní y que Tel Aviv ha violado reiteradamente. Según la oficina del primer ministro israelí, en la reunión hubo consenso sobre la formulación de ideas para promover la cooperación económica entre ambos países. Desde Damasco, nuestra enviada especial y corresponsal permanente en Líbano, Etel Bonet, nos amplía. Hoy Líbano y Israel han dado un paso poco habitual. Representantes civiles de ambos países se han sentado a hablar por primera vez en décadas. El encuentro tuvo lugar en Nakura, en la localidad fronteriza donde opera la misión de paz de la ONU, que forma parte del mecanismo que vigila la tregua en vigor desde hace más de 1 año. Hasta ahora este espacio estaba reservado solo a militares, pero la situación sobre el terreno sigue siendo tensa y Estados Unidos presiona para abrir un canal político. Es por eso que su enviada especial, Morgan Ortagus, participó en la reunión tras pasar por Jerusalén para coordinar posiciones. Israel decidió enviar a un delegado civil para explorar si es posible construir algún tipo de relación con el Líbano, con el que no mantiene lazos diplomáticos. Beirut respondió con una delegación encabezada por el exembajador Simón Karam y afirmó estar preparada para negociar.
El contexto sigue siendo complejo. La tregua frenó la guerra abierta, pero no las tensiones, y Israel continúa atacando posiciones de Hezbollah en el Líbano para impedir que el grupo recupere la capacidad militar. El ejército libanés tiene el encargo de desmantelar la infraestructura de Hezbollah en el sur antes de fin de año, aunque Israel sostiene que los avances son insuficientes y avisa de una posible escalada. Con este escenario, la reunión no resuelve las diferencias, pero abre una pequeña ventana de diálogo. En una región donde casi todo se mueve en clave de confrontación, que ambos países acepten hablar ya es un hecho significativo. Ahora vamos a Asia. Las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en el sur y sudeste del continente ya han cobrado la vida de más de 1.400 personas y casi 1 millar permanecen desaparecidas. Mientras continúa el temporal, las autoridades de Sri Lanka y la isla indonesia de Sumatra luchan contra reloj para llevar hasta los damnificados ayuda que desesperadamente esperan recibir y localizar también a los desaparecidos. Aquí los detalles. Equipos de rescate en Sumatra excavan en el barro espeso, descubriendo casas y cadáveres. Las inundaciones sumergieron gran parte de la isla indonesia. Residentes relatan que se aferraron a árboles y techos para escapar de las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra. Cuando mi hijo y yo salimos de casa, corrimos unos 10 metros y enseguida oscureció. Entonces me subí a un árbol. Logré tomar la mano de mi hijo, pero un objeto pasó cerca y nos golpeó. Lo abracé fuerte. Pensé, aunque esto sea la muerte, lo acepto. Indonesia ha sido la más afectada por las inundaciones que han devastado el sur y el sudeste asiático, con más de 1,5 millones de desplazados y cientos de muertos. Muchos residentes afirman que la deforestación ilegal ha agravado los efectos de las fuertes lluvias. A esta gente no le importa el bosque y ahora nosotros cargamos con este peso. Somos las víctimas aquí. Todo está destruido. En Sri Lanka las inundaciones están retrocediendo, pero el país, que se está recuperando de una crisis económica, tiene menos recursos que sus vecinos para responder a la destrucción. En preparación para las lluvias, este reparador de 71 años trasladó sus productos al segundo piso de su taller, pero no fue suficiente. Calcula que perdió más de $20.000 en el desastre. Las inundaciones arrasaron con todo. Ahora estamos en la indigencia. Tendremos que empezar desde cero otra vez. Los expertos en clima advierten que tormentas intensas como estas podrían convertirse en la nueva normalidad en el sudeste asiático. La región afrontó este año una temporada de tormentas inusualmente fuertes que ha causado muertes y graves daños en Malasia, Vietnam y Filipinas. El gobierno de Malasia retomará la búsqueda del avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en 2014. El Ministerio de Transporte informó que las labores se reanudarán a finales de este mes en una zona específica que ha sido evaluada como la de mayor probabilidad para encontrar la aeronave. Esta búsqueda será llevada a cabo por la firma de exploración marítima Ocean Infinity, una noticia que fue bien recibida por China, que agradeció los esfuerzos por hallar el avión. El MH370, que cubría la ruta Kuala Lumpur-Beijing, desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo. Vamos a China, donde aterrizó el presidente francés para abordar el desequilibrio comercial entre Francia y el gigante asiático. Además, Emmanuel Macron pretende apelar a la cercanía entre Beijing y Moscú para pedir así a su homólogo chino Xi Jinping que convenza al mandatario ruso Vladimir Putin de aceptar un cese el fuego en Ucrania, un planteamiento que ya ha indignado a los líderes chinos cuando lo han abanderado otros representantes europeos. Previamente nos ampliaba desde Beijing nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Macron ha aterrizado en Beijing para su visita de 3 días en China, la cuarta desde que llegó al cargo en 2017. Mañana se reunirá con el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang en el Gran Palacio del Pueblo y el viernes volará a Chengdu, la cuna de los pandas. Dos asuntos están subrayados en la agenda: Ucrania y el comercio. Nos sorprenderá el mensaje de Macron, es el mismo de los últimos años, que China, como miembro permanente de la ONU y aliado de Moscú, convenza a Vladimir Putin para que firme el alto el fuego. China puede jugar un rol crucial, recordaba esta semana Jean-Noël Barrot, ministro de Exteriores. Tampoco sorprenderá la respuesta, que China es neutral en la guerra, que ni la causó ni la ha alimentado suministrando armas.
En Beijing causa estupefacción que en los últimos tiempos Bruselas le exija que empuje a Rusia hacia el alto el fuego cuando años atrás desdeñó su hoja de ruta que precisamente incluía un alto el fuego inmediato con el argumento de que solo serviría para que Moscú tomara aire. La nutrida delegación de 80 personas subraya también el perfil económico. Cuenta con varios ministros y 40 altos ejecutivos de empresas. Un objetivo es enjuagar el paquidérmico déficit comercial con Europa de 357.000 millones de dólares. Desde París lo explicaban en las vísperas. Es necesario que China consuma más y exporte menos y también que los europeos ahorren menos y fabriquen más. Hablarán mañana de las investigaciones chinas al porcino y los lácteos europeos que emprendió Beijing como respuesta a los aranceles a sus coches eléctricos y se espera que Macron parta de aquí con varios acuerdos comerciales en el campo energético y especialmente el de la energía nuclear, en la agricultura o en la aviación. Incluso hablarán de un nuevo préstamo de pandas. Los dos que vivían en Francia regresaron a China la semana pasada después de 13 años para jubilarse y cuidarse de sus achaques. Y en información del continente americano, Cuba atraviesa un nuevo apagón masivo. Las autoridades informaron que en la capital, donde viven 1,7 millones de personas, hubo una afectación general y no hay servicio eléctrico. Un escenario recurrente en la isla en los últimos meses, al tiempo que las sanciones estadounidenses dificultan la importación de combustible y de material para mantener la infraestructura energética, y el país trabaja en la instalación de un sistema de paneles solares para buscar así una solución a largo plazo. Escuchemos. A pasar a las 5 de la mañana, o cerca de las 5 de la mañana, 9 a las 5 de la mañana, ocurrió una avería en una línea de transmisión que enlaza a Santa Cruz con Guitera, y eso hizo que se sobrecargara la otra línea y se dividiera el sistema en ese punto del sistema eléctrico nacional, y la zona al oeste de esas líneas, bueno, quedaron sin servicio eléctrico. Estamos hablando de la provincia de Mayabeque, La Habana, Artemisa y Pinar del Río. El resto del sistema se mantiene operando. El salario mínimo en México aumentará en un 13% para 2026 y la jornada laboral se reducirá gradualmente de 48 a 40 horas semanales hasta 2030. Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, en cuyo gobierno ya se había realizado un primer aumento. El salario mínimo general crecerá hasta los 315,04 pesos diarios, equivalentes a $17,2, mientras que la reducción de la jornada laboral permitirá que México reduzca las 2.207 horas trabajadas por empleado al año. Es momento de nuestro invitado del día. Donald Trump continúa endureciendo sus políticas migratorias. Su administración paralizó los procesos de residencia y de ciudadanía a migrantes de casi una veintena de países, incluidos, por ejemplo, Cuba, Venezuela y Haití. Y en paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos lanzó hoy en la ciudad de Nueva Orleans, estado de Luisiana, la operación Catahoula Crunch, con la que busca realizar alrededor de 5,000 arrestos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Laura Cristina Dib Ayesta, quien es abogada en Migración y Derechos Humanos y directora del programa para Venezuela de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, La Bola. Gracias y bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación. En términos generales y para entrar en contexto, hasta el momento, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump en materia, por supuesto, de derechos humanos? Lo que hemos visto con muchísima preocupación es que ha habido un incremento de medidas muy restrictivas, en particular de la suspensión, por ejemplo, de programas de reasentamiento, detención y criminalización de población migrante, mayores restricciones en particular para la población venezolana, para el acceso a visas. Y una noticia que se conecta con aquello que anunciabas del día de hoy fue el día 4 de junio la proclamación de una nueva restricción para viajes, conocido en inglés como el travel ban, para un grupo de nacionalidades, algunas restricciones de carácter parcial y otras de carácter total. Pero esto, sin lugar a dudas, está teniendo un enorme impacto para la población migrante y refugiada, pero también para aquellas comunidades de acogida, pues que la población migrante hace parte de su economía y de su comunidad.
Hablamos de separaciones familiares muy claras. Vemos que se llevan arrestado al papá, a veces es la mamá, el niño, el menor de edad se queda, abandona su casa, inclusive las propias mascotas se quedan a la deriva después de que se desarma de esta manera tan cruel los hogares. Yo hablaba de derechos humanos porque también hay un aspecto que es más bien económico, pero lo sufre la propia Unión Americana, porque como sabemos, reiteradamente los migrantes son el motor de la economía estadounidense y además es un país que fue fundado por migrantes. El impacto económico, ¿cómo se ha medido para la propia población americana? Eso que mencionas también es importante. Creo que siempre también es necesario reiterar que las cosas no deben solamente ser vistas desde el punto de vista económico, sino también frente a la población más vulnerable, pero sin lugar a dudas esto sí tiene un impacto económico. Y puedo hablar en particular de la nacionalidad venezolana, que en su mayoría se encuentra asentada en el estado de la Florida, y creo que es importante cuando uno mira los datos demográficos de la población proveniente de Venezuela, ver que cerca del 49% de la población venezolana posee un título universitario. Es decir, es una población altamente calificada y que ha llegado a Estados Unidos en su mayoría por vías legales. Recordemos que más temprano este año se retiró el parol humanitario que había beneficiado a 117,000 personas venezolanas y el TPS o permiso temporal de protección que había beneficiado a cerca de 600,000 personas venezolanas. Es decir, que más del 75% de la población que se encontraba en Estados Unidos de nacionalidad venezolana había pasado por un proceso de, digamos, como de revisión de sus documentos y había obtenido un beneficio migratorio en este país para permanecer de forma regular, lo que a su vez autoriza a esta población a trabajar, ellos sin contar además a los solicitantes de asilo y a los portadores de visa. Es decir, estamos hablando en particular de la nacionalidad venezolana, de una nacionalidad sumamente calificada. En su mayoría eran personas que portaban un estatus migratorio regular y que tenían autorización para trabajar y por tanto para pagar impuestos. Usted pone de ejemplo a la población venezolana, pero también vemos que con la última decisión y el último anuncio se perjudica una veintena de países, ya lo decíamos también, de Cuba y de otros como Haití, que vive una crisis política, de seguridad, de salud, en fin, es una crisis humanitaria evidente desde hace ya por lo menos más de una década. En ese sentido, su más reciente anuncio, decíamos, frena los procesos de residencia y de ciudadanía migrantes de esos países. ¿Qué busca Trump con estas medidas? Como bien decía usted, si estamos hablando de personas calificadas con una fuerza laboral a nivel intelectual, no solamente en cuestiones pues, de agricultura o de fábricas. ¿Qué busca Donald Trump? Creo que es evidente que esta es una medida que busca generar una respuesta o una reacción de sus votantes. Recordemos que la medida anunciada el día de ayer viene una semana luego de un tiroteo que hubo en Washington, D.C., muy lamentable, en donde fueron atacados 2 guardias nacionales. Uno de estos guardias nacionales falleció tras este ataque y la persona que fue detenida como sospechoso de la investigación era una persona que había sido reconocida como asilo y venía de una de las 19 nacionalidades incluidas dentro de esa prohibición de viaje. Es por ese motivo que se adopta esta medida, que creo que es una medida que busca un poco pues generar un impacto en la opinión pública más que lo que realmente va a lograrse en la práctica. Uno, porque es bastante complicado y engorroso desde el punto de vista práctico hacer una revisión de los casos que ya habían sido analizados. Genera además un mayor retraso procesal frente a solicitudes de asilo que ya en este momento presentan más de 1 millón de casos de retraso procesal y adicionalmente en el caso de las personas portadoras de Green Card o residencia permanente es importante también destacar que esta es una cifra muy pequeña respecto de la enorme población de migrantes en este país en la medida en que obtener una residencia permanente
permanente es un proceso largo, es un proceso costoso y que tiene unos elevados estándares de cumplimiento de requisitos que realmente lo hacen inaccesible. Entonces creo que es mucho más lo que vemos de la narrativa contra la población migrante y refugiada que lo que realmente esto puede ayudar a hacer a Estados Unidos un país más seguro, como lo han señalado sus autoridades. Y pausados los procesos de residencia y de ciudadanía, ¿en qué situación coloca esto a los migrantes? Pero por otra parte, ¿qué alternativa les queda? Lo pregunto porque vemos en las imágenes, hay videos, muchos videos circulando en línea, donde se ve a los migrantes yendo a las cortes para continuar su proceso de regularización y ahí son arrestados. ¿Qué opciones les quedan entonces? En efecto, realmente la situación es muy trágica, deja a la población migrante y refugiada en una situación de profunda incertidumbre. Aquellas personas que han perdido su estatus migratorio quedan en una situación de riesgo de ser detenidos e incluso deportados. Y recordemos que en la mayoría de estos casos son personas que no pueden regresar a un país seguro. Y esto lo digo en particular en el caso venezolano. Hay más de 17.000 casos de deportaciones de Estados Unidos entre febrero y noviembre de este año, y las personas son regresadas a Venezuela, en donde son recibidas directamente por la Dirección de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, organismos represores del Estado que han sido señalados por organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas por ser organismos responsables de la comisión de graves violaciones de derechos humanos. De manera que las personas quedan en una situación de entera vulnerabilidad y no parece haber rutas en este momento para que puedan acceder a otro estatus migratorio, sobre todo si la vía que les quedaba, que era el asilo, también en este momento ha sido detenida para esas nacionalidades. Quiero señalar también que eso no va a detener la migración por lo que mencionaba, la emergencia humanitaria compleja en el caso venezolano y las violaciones de derechos humanos en ese país todavía se mantienen, de manera que la población va a seguir saliendo, pero no se va a sentar necesariamente en Estados Unidos. También la población venezolana no se ha sentado en su mayoría en Estados Unidos. 8 de cada 9 venezolanos se encuentran en este momento en otros países de la región y no en Estados Unidos. Pero en esos países también han impuesto nuevas restricciones y no hay apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos para seguir recibiendo esa población en los demás países. Abogada, también situaciones que vive Nicaragua, pero también El Salvador, como usted viene Venezuela y la propia Cuba. Finalmente, de manera breve, quisiera abordar otro aspecto de estas redadas. Es que las redadas han traído consigo un creciente despliegue de las fuerzas federales en ciudades gobernadas por los demócratas. ¿Qué impacto tiene que estas fuerzas de seguridad estén realizando tareas de seguridad pública o que estén en las calles de estas ciudades? Creo que es una de las, digamos, como de las tendencias que estamos viendo en el resto de la región, que es la securitización y la militarización de tareas que le corresponden a organismos de naturaleza civil. Y eso va en contravía de estándares internacionales en materia de derechos humanos que han sido bien asentados durante décadas. Y es muy preocupante en la medida en que cuando un problema de seguridad ciudadana es abordado desde una perspectiva militar, tienden a tomarse mayores libertades para adoptar medidas discrecionales que pueden resultar violatorias de derechos humanos. Y por supuesto es una mirada que no toma en consideración las causas de esta migración, las causas de los problemas de seguridad o de convivencia que se viven en las comunidades, sino que lo que busca es atemorizar y complicar un poco la situación de estas personas. Bien, agradecemos mucho a la abogada Laura Cristina Adib Ayesta por la comunicación y por el análisis, y hasta la próxima. Gracias. Y gracias a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. Una pausa.